al tomar decisiones. Demasiado estudiaba a las personas con daño en la parte del cerebro donde se generan las emociones, descubriendo que parecían normales, excepto por dos cosas. La primera, que eran incapaces de sentir emociones. La segunda, y más importante, que eran incapaces de tomar decisiones. La ilusión de la lógica. ¿Hasta ahí o sigo al tiro? Sí, siga, termina toda esa parte, por Lo- favor. los pacientes de Damasio eran capaces de describir lo que deberían hacer en términos lógicos. Sin embargo, les resultaba muy difícil tomar incluso las decisiones más simples, como qué comer. La cuestión es que hasta las decisiones más simples pueden tener pros y contras. ¿Cómo optar de forma relativamente rápida por lo que tiene más pros que contras? En este punto es cuando entran en acción las emociones, a fin de que sigamos adelante y no nos quedemos paralizados en largas ponderaciones. Ya, hasta ahí. ¿Ustedes han conocido personas indecisas? Sí, 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 y a veces uno no les tiene mucha paciencia porque todo lo preguntan, todo tienen que conseguir el apoyo de otro para poder decir, como que no tienen claridad de lo que quieren, oh, ¿ya? sí, Sí, sí hay gente y a veces uno se desespera un poco, pero uno empieza ya, hay que tener paciencia, todos no somos iguales, pero es increíble, es cierto en aquello, ¿ya? Dice, la ilusión del debate. Por estas mismas razones, debatir con otra persona, sobre todo de aspecto ideológico opuesto, acostumbra a ser improductivo y profundamente desalentador. De hecho, quienes basan su estrategia de debate en la lógica terminan confiando en sus posiciones, conjeturas y opiniones. Si mi argumento es lógico, entonces el otro no puede discutirlo y está obligado a aceptar mi forma de pensar. El problema es que no puedes asumir que la otra parte verá las cosas a tu manera si no está emocionalmente implicado. Nuestro cerebro, sobre todo en el entorno social, no es una máquina analítica, sino un órgano que tiene a la fabulación. Nos gustan las historias, tanto explicarlas como recibirlas, y faltamos a la verdad en aras de que las historias tengan sentido, tanto para nosotros como para los demás. Un debate es un intercambio de emociones, un caldo de cultivo social, no un análisis racional. A esto se suma que todos, en mayor o menor medida, estamos lastrados por el llamado efecto Lago-Gobegon, como explica Catherine Schull en el libro de la defensa del error. profe. Muchísimos vamos por la vida dando por supuesto que en lo esencial tenemos razón, siempre y cerca de todo, de nuestras convicciones políticas e intelectuales, de nuestras creencias religiosas y morales, de nuestra valoración de los demás, de nuestros recuerdos, de nuestra manera de entender lo que pasa. Si nos paramos a pensarlo, cualquiera diría que nuestra situación habitual es la de dar por sentado de manera inconsciente que estamos muy cerca de la omnisciencia. Por ello, cuando debemos negociar con la otra persona, resulta más eficaz la siguiente estrategia. Si puede lograr que la otra persona revele su problema, su dolor y sus objetivos no satisfechos, entonces se puede desarrollar una visión para ellos a propósito del problema, encajando nuestra propuesta como la solución. Así no tomarán la decisión porque es lógica, tomarán tu decisión porque le hemos ayudado a sentir que le conviene hacerlo. Pero eso no quita que probablemente le estamos otorgando un exceso de importancia a la capacidad esclarecedora del debate en sí mismo, por, por ponderado que sea, como describió Philip Roth en Pastoral Americana. En cualquier caso, sigue siendo cierto que de lo que se trata en la vida no es de entender bien al prójimo, vivir consciente en malentenderlo una vez y otra y muchas más, y entonces tras una cuidadosa reflexión, malentenderlo de nuevo. Así sabemos que estamos vivos porque nos equivocamos. Ya, aquí hay una visión
eh, eh, no sé si tan científica, pero de alguna manera trata de ver la percepción que nosotros podemos tener frente a ciertas decisiones, ¿ya? Y dice que es muy difícil convencer a otro de una postura si nosotros le damos argumentos lógicos, porque no todos percibimos la realidad de la misma forma. Es más, el texto dice que nosotros llegamos a tener una especie de omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Que es como que lo sabemos todo así. Que lo sabemos todo. Nosotros confiamos tanto en lo que nosotros pensamos, en la percepción de nuestra realidad, que generalmente nosotros creemos tener la razón. Por lo tanto, cuando queremos convencer a otro, partimos de la premisa de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, ¿ya? Pero la vida te enseña, en el fondo, dice que uno pierde el tiempo cuando uno quiere debatir con otro bajo la lógica, porque nadie dice que el otro tiene que tener la misma lógica tuya, ¿ya? Por lo tanto, es como pérdida de tiempo. Pero cuando tú te preocupas de las emociones del otro, cuando tú sabes los temores del otro, los proyectos del otro, a lo mejor puedes encontrar la alternativa de tratar de convencerlo por ese aspecto, por la parte emocional. Y a lo mejor lo vas a lograr. A lo mejor esa persona va a entender lo que tú estás diciendo porque tú de alguna manera te acercaste a lo emocional. Ahí da, ¿Ya? da también una estrategia súper buena para que los demás tomen la decisión que uno quiere. Es como igual un método de Claro, manipulación de es cierta una especie forma. de manipulación, claro. Sí. Ahora, Bastante suavecito. claro, ahora Sí. también te dice al final que tú te puedes equivocar porque en realidad eso es la vida, ¿ya? A veces uno se lo toma muy a pecho de tomar las decisiones correctas, ¿ya? Porque hay una especie de estructuración que tiene que ver con lo lógico, con lo cultural, con lo que nos han enseñado, en que uno generalmente quiere hacer, lo quiere hacer bien, ¿ya? Pero no necesariamente va a ser así, porque nosotros nos podemos equivocar y podemos equivocarnos una, dos, tres, muchas veces, hasta lograr a lo mejor el objetivo. Y de eso se trata la vida, en el fondo. Eh, Equivocarte, ¿ya? Es lo que yo siempre trato de conversar con los niños de segundo medio cuando ustedes tienen que tomar la decisión para tercero medio. ¿Qué área van a seguir? Yo siento que es mucha responsabilidad para un niño de 15 o 16 años tener claridad ya de lo que yo voy a hacer en mi futuro. Yo puedo acercarme a la decisión de ese alumno diciéndole, bueno, piensa qué es lo que te gusta hacer a ti, dónde tú te sientes más cómodo, dónde tú crees que tienes más habilidad, pero decirle, elige para tu futuro, yo creo que es muy fuerte, ¿ya? Entonces, el alumno va a empezar a tomar decisiones desde lo emocional. ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, a mí me encanta leer, dice uno. Otro dice, bueno, a mí no me gusta mucho leer, pero para mí es más fácil eh, la parte humanista, porque siento que igual me gusta los temas que se tratan ahí, ¿ya? A mí me gusta hablar, dice otro. Entonces se van yendo por esa área. O a lo mejor otro dice, bueno, yo soy curioso, ¿ya? Siempre me ha gustado la naturaleza, entonces por ende yo creo que voy a ser científico, etcétera, ¿ya? Pero a veces ustedes terminan cuarto medio, dan su PTU, PCU, como se llame, y después cambian de opinión, ¿ah? Y se van a un área completamente distinta. Pero eso no es malo, no es malo, porque no podemos encasillarnos frente a algo cuando ustedes tienen tan poca edad. E incluso hay personas que terminan de estudiar una carrera y se dan cuenta que no era lo que querían, ¿ya? Y siguen estudiando otra, ¿ya? O otros simplemente se sienten felices de haber hecho lo que pensaron desde un principio. Pero ¿por qué les menciono esto? Para aterrizar un poco el tema. Las decisiones no siempre son las correctas porque no siempre involucramos lo emocional y generalmente las decisiones mejor tomadas
son aquellas que también tienen lo emocional. Piensa que nosotros somos parte racional y parte emocional, ¿ya? Nosotros no somos un robot. Entonces muchas veces podemos tomar decisiones que nos podemos equivocar, pero lo importante es equivocarse y volver a intentarlo, ¿ya? ¿Qué preguntas dice aquí con respecto al texto? ¿De qué forma influyen las emociones al realizar un debate? Según el texto, ¿cómo influyen? ¿Para bien o para mal? Yo creo que para conveniencia. Para la conveniencia del que quiere debatir, ¿cierto? Así Del que es. quiere convencer al otro. La persona tiene una sola opinión. Por eso ustedes ahora van a ser más cautelosos también de mostrar sus emociones frente a un debate, para que no les toquen el talón de Aquiles. Dice, ¿qué sentido tiene la expresión caldo de cultivo social? Aparece aquí. Dice, nuestro cerebro, sobre todo en un entorno social, no es una máquina analítica, sino un órgano que tiende a la fabulación. ¿Qué es fabulación? A la Imaginar. invención. Imaginar, inventar cosas. Nos gustan las historias, tanto explicarlas como recibirlas, y faltamos a la verdad en aras de que las historias tengan sentido, tanto para nosotros como para los demás. Un debate es un intercambio de emociones en un caldo de cultivo social, no un análisis racional. ¿A qué se refiere con caldo de cultivo social? Que todos tenemos diferentes opiniones. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, a lo mejor más de alguien ha dicho, no, está prohibido las aglomeraciones porque es caldo de cultivo para que se propague la enfermedad? Es como una génesis donde se meten cosas y esas aumentan. Como para. O sea, es como el avanzar. lugar propicio, es como el lugar, el ambiente propicio para que se den las cosas. Entonces te está diciendo que un debate es como el ambiente, el lugar propicio para que se dé, ¿qué cosa? Un intercambio de emociones. Un intercambio de emociones, claro. Nosotros, yo no sé si ustedes tienen cultura de debate, pero hasta hace muy poco había un campeonato a nivel nacional, interescolar, nacional y regional, de debates, ¿ya? En el liceo varias veces participaron y el taller de debate lo hacía, no sé si lo sigue haciendo este año, el profesor de filosofía, ¿ya? Y ahí a mí una oportunidad me pidieron que fuera jurado y venían de un colegio de Colina y venía un colegio, no me acuerdo dónde era, de Puente Alto creo que era, y había un debate y ahí tú puedes darte cuenta con qué pasión los chicos defienden sus posturas, ¿ya? Y ahí uno dice, sí, pues en realidad, pero finalmente el debate tiene una estructura tan clara, tan lógica, que escapa a lo emocional y uno se tiene que, para poder obtener el ganador, uno se tiene que fijar en todos los argumentos lógicos más que pasionales o racionales. Es como cuando uno discute, no el que grita más fuerte gana, ¿cierto? Sino que el que da mejores argumentos. Pero, como dijo Joaquín, fijarse en las emociones de los demás nos ayudaría a nosotros para poder, de alguna manera, enfocar y encasillar los argumentos que yo quiero dar para convencerlos de lo que yo quiero. La pregunta 3 dice, ¿por qué el efecto de lago Gobegón podría ser un problema al tomar decisiones? ¿Qué parte aparece eso? El que lo encuentre que me lo diga. No, lo estoy buscando y no lo encuentro. El del lago Govergor es lo que dice después de que explica Catherine Church en su libro. De hecho, estaba buscando en internet y ese extracto, no sé cómo, no recuerdo cómo se dice. Es directamente lo que dice en el libro.
¿En qué párrafo está? Muchísimo, esos fragmentos. Muchísimos Párrafo tres. vamos por la vida Ah, dando ya. por supuesto. Dice, muchísimos vamos por la vida dando por supuesto que en lo esencial tenemos razón, siempre y acerca de todo, de nuestras convicciones políticas e intelectuales, de nuestras creencias religiosas y morales, de nuestra valoración de los demás, de nuestros recuerdos, de nuestra manera de entender lo que pasa. Si nos paramos a pensarlo, cualquiera diría que nuestra situación habitual es la de dar por sentado de manera inconsciente que estamos muy cerca de la omnisciencia. ¿Eso es? Sí, eso Sí, es lo que eso es. pregunta. Eso es. Ya, dice entonces, ¿por qué el efecto de lago Govegor podría ser un problema al tomar decisiones? Porque ahí lo que estamos haciendo es como pensar solamente en nosotros. Primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. No estamos en la posición de otros, viendo cómo ellos ven la situación. Muy ¿O bien. no? Perdemos ese sentido de empatía, ¿cierto? De ponernos en el lugar del otro y queremos en forma eh, pasional de que el otro piense como nosotros, ¿ya? Cuando nosotros realmente tenemos muchas diferencias, ¿ah? De percepción, de racionalidad, etcétera. Ya, van a notar entonces, eh, van a anotar 3 preguntitas para tratar de resolverlas aquí en la clase con respecto al texto. Ya, primero, ¿cuál es la opinión que sostiene el autor y de qué forma la justifica? ¿Cuál es la opinión Profe, que sostiene? esa Dime. pregunta usted lo está viendo en la página 198, Sí, pero lo que pasa es que ese es de un texto más largo que está atrás. sí, Por- pero no importa, porque igual sirven, Ah, ya, ya, ok. ¿ya? Por eso son como generales. ¿Cuál es la opinión que sostiene el autor y de qué forma se justifica? que sostiene, que sostiene el autor. Sí, ¿y de qué forma la justifica? La número 2, entonces sería, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué? No. ¿Qué citas y fuentes se mencionan en el texto y para qué sirven? ¿Cómo? ¿Qué citas y fuentes menciona el texto y para qué sirven? Y la 3 y última, ¿cuál es tu opinión con respecto al título? Tus decisiones son más emocionales que racionales, aunque no te des cuenta. Volvemos a leer el texto para que todos los que no Profe, tengan... ¿cómo era la última pregunta? ¿Cuál es tu opinión con respecto al título? Tus decisiones son más emocionales que racionales, coma, aunque no te des cuenta. Al título del artículo, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión personal? Voy a volver a leer el texto
para los que no tengan el libro, lo escuchen. Dice, tus decisiones son más emocionales que racionales, aunque no te des cuenta. Hace unos pocos años, el neurocientífico Antonio Damasio realizó un descubrimiento extraordinario acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, que empezó a derribar la idea de que somos un poco. ¿Y para qué lo hace? Para darle más argumentos a su opinión. Claro, recordemos que cuando nosotros argumentamos, no solamente necesitamos colocar nuestras ideas, ¿ya? Formular nuestra tesis, poner nuestros argumentos, sino que nosotros también debemos respaldar lo que estamos diciendo, ¿ya? Y este respaldo ojalá que sea de situaciones que obviamente estén relacionadas y que sean como prestigiosas. Estos son estudios de científicos, por lo tanto, lo que el autor da una opinión construida en base a respaldos de estudios científicos, ¿ah? O de cosas que ya están. Por lo tanto, para eso sirve que él mencione estas fuentes. Es para darle como credibilidad a lo que él está diciendo, ¿ya? Y la última, ¿qué opinan ustedes con respecto al título? ¿Alguien que quiera opinar? Yo opino que es como que el autor nos abre como los ojos, por así decirlo, de algo que creo que todos hacemos día a día, que es dejarnos ya por emociones. Incluso lo que más me sorprendió fue esa de la estrategia esta que era como para negociar, porque siento que es como algo que todos usamos alguna vez para convencer a otra persona. No sé, pues si conocemos que le causa malestar tal cosa, tratamos de decirle, mira, con esto puedes solucionarlo, con eso sí, y esa persona como que cambia su parecer y nos apoya. Sí, pues uno no se da cuenta, lo hace como forma inconsciente, ¿cierto? Pero tú estarías de acuerdo entonces con lo que dice el autor. Yo sí. Pero aunque él también creo que, no sé si entendí mal, pero él da a entender de que es importante las emociones, pero como también dijo usted, no es como en un debate que nos vaya a llevar a ganar tampoco, porque tienen que haber bases, argumentos también lógicos para darle consistencia a nuestro discurso. Claro. Así que hay un balance. Claro, tiene que haber un balance, pero yo creo que dentro el autor lo plantea más también como en cosas cotidianas, ¿ya? En decisiones que tenemos un poco más simples. Hay gente que no es capaz de tomar decisiones hasta que no escucha la opinión de varias personas y ahí se forma una opinión. En cambio, nosotros conocemos personas que tienen pero claridad de lo que piensan, no necesitan la opinión de otros. Pero yo creo que uno va por la vida también, tiene mucho que ver con lo emocional, ¿ya? Mucho que ver con lo emocional. ¿Alguien más redactó otra respuesta? Básicamente lo mismo. Yo creo que igual depende. ¿Ya? Porque, como dijo una persona, dio un caso de una persona que tiene problemas justo en esa área del cerebro, que a ella piensa con lo más lógico, pero también depende si una persona, o sea, cría el hijo haciéndolo pensar de forma más racional. No hace falta que tenga un daño, o que sea entrenado para pensar solamente de forma lógica. Tiene que ver, tú dices, también con las estructuras, con la parte cultural. Sí. Sí. Ahora, siempre es más fácil cuando nosotros mezclamos las emociones, llegar al otro, ¿ya? Cuando uno llega al otro a través de las emociones, igual se hace un intercambio mucho más fácil, ¿no? Para poder conocerlo y acercarnos a lo que el otro piensa. Ya, chiquillos, mira, para ir resumiendo un poco, yo voy a colocar entonces en la plataforma una actividad, ya, que va a estar tomada del libro, que yo quiero que ustedes lean, pero lo voy a dejar por escrito. Quiero que lean el fragmento que aparece aquí de Crimen y Castigo, que está en forma de cómics, para que realicen la actividad, que ya está enfocada al texto,
y tiene que ver con la